Humberto Moreira ha logrado equilibrar con extraordinaria precisión en su trayectoria política el escándalo y la impunidad. Como gobernador, aprovechó los precarios contrapesos para endeudar criminalmente las finanzas de su estado. Tuvo un fugaz periodo como presidente del PRI, aunque la oposición le lanzó amenazas e improperios, las instituciones no lograron hacerle ni un rasguño legal. En el verano del 2014, una serie de acusaciones en Texas pusieron apenas a temblar al gobernador y a parte de su familia política. Hasta ahora han visto apenas afectadas algunas de sus propiedades, pero lo cierto es que han librado la cárcel. Este enero, Moreira volvió a las primeras planas por las acusaciones en su contra en España. Estuvo preso una semana y aunque en México la percepción es que todo terminó, lo cierto es que su caso es más complejo de lo que parece. Con poco más de 20 años de historia, la Fiscalía Anticorrupción surgió en una crisis de credibilidad de la clase política española. Desde el inicio atendió casos complejos, el origen de los fondos de la Liga de Fútbol o el citatorio que tuvieron que hacerle en su momento a Silvio Berlusconi. Con el tiempo, la gravedad de los asuntos no ha cedido. Estos fiscales no son como los vuestros, me dijo un profesor de Derecho Penal con el que conversé allá. Son incluso muy superiores técnicamente a los del resto de España y son de los mejores de Europa. Los dos fiscales que lo acusan tienen un extraordinario récord. José Grindi y Juan José Rosa han participado en los casos contra el crimen organizado de origen ruso, de origen chino e incluso italiano. Más recientemente investigan el blanqueo de capitales en el Banco de Madrid. Para ubicar el calibre, son ellos los que en la llamada Operación Troika, que inició en el 2008, lograron una veintena de detenciones de los máximos responsables de la mafia rusa. Pero en México nos entretuvimos más con un tuit de la policía española que en entender a las personas detrás de la acusación y detención temporal de Moreira. Veinte años después de la crisis política por corrupción de los 90, España nuevamente estalla en escándalos. Contra Moreira no solo opera la capacidad técnica de los fiscales y la tradición de la institución que lo acusa, también un ambiente social que sube presión al caso. Le pregunté a un político si con tantos casos locales, con personajes de la relevancia de Rodrigo Rato, un ex vicepresidente de gobierno, o Francisco Granados, expresidente de la Comunidad de Madrid, no era lo más lógico que el de Moreira de plano perdiera todo el interés. ¿Qué va? El emplazamiento en España es de intolerancia radical contra la corrupción, especialmente contra la corrupción de los políticos, me dijo. ¿Tú crees que vamos a convertirnos en un paraíso de descanso de los corruptos de otro país? No va a pasar. Algunos escapan de la prisión por huecos en las regaderas y largos túneles. Humberto Moreira salió por una rendija técnica. En principio, parece que no hay duda de que Moreira está involucrado en conductas ilícitas o criminales. Pedraz, el juez que lo liberó, escuchó directamente a testigos de un caso en Estados Unidos y viajó a San Antonio. Sabe que los fiscales usaron información generada por las autoridades de aquel país. Pero su planteamiento es muy básico, que España no puede determinar lo que es un delito en México, y menos si fue cometido por extranjeros. La pregunta entonces es, ¿qué pasa si México no es capaz de castigar delitos? Y esta es una pregunta que se hacen políticos e incluso la prensa como el New York Times, que señala en su artículo, España acusa a exgobernador mexicano por corrupción con pruebas que su país no halló. ¿Qué lectura podemos dar entonces al hecho de que el caso de Moreira surja de la cooperación entre autoridades de Estados Unidos y de España, pero no de las mexicanas? Como me dijo el director de una ONG anticorrupción que entrevisté, con tanta incompetencia, infiltración, complicidad dentro del gobierno mexicano, me parece que lo comprensible es no querer colaborar con él. ¿Así? Es por eso que hay fragmentos de México que terminan por suceder en el extranjero. Y también es por eso que la historia de Moreira es un escándalo que parece no tener fin.